otro miércoles poder estar juntos para seguir avanzando en nuestro estudio del libro del profeta Jeremías, ya acercándonos a la recta final. La vez pasada me tocó enseñar 2 capítulos, pero esta va a estar más tranquila, me tocan 3. Así que con el favor del Señor vamos a avanzar en estos 3 capítulos. Así que acompáñenme a orar y vamos a comenzar para que no nos vayan a cerrar las puertas. Vamos a orar. Señor Padre, gracias porque eres bueno, gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana y tu fidelidad es grande, Señor. Solo tú, como cantábamos, eres digno de recibir la gloria. Nada ni nadie más, Padre. Así que ayúdanos esta noche a fijar nuestra mirada en ti, Señor. Abre nuestros oídos y nuestro corazón a lo que tú quieres hablarnos a cada uno, Señor. A los que hoy estamos aquí, a los que más adelante lo escucharán en la grabación, Señor. Habla personalmente a cada una de nuestras vidas, Padre. Instrúyenos con tu palabra, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que abran sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 39. Y pues ya acercándonos a la recta final, la semana antepasada, Rubén nos dejó en el suspenso, en el versículo 28 del capítulo 38, que dice que quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén, y allí estaba cuando fue tomada. Y ahí nos quedamos en suspenso, paramos una semana, y hoy comenzamos en el capítulo 39. Y este capítulo lo vamos a dividir en 2 secciones. La primera sección es versículos del 1 al 10, que si le podemos poner como un subtítulo, sería Dios cumple su palabra. Y la parte 2 del capítulo 39 son los versículos del 11 al 18, que le podríamos poner de subtítulo Dios cuida a los que confían en Él. Y vamos a ver por qué pues, le ponemos estos subtitulitos. Así que vamos a leer todo el capítulo y lo vamos desmenuzando poco a poco. Capítulo 39, versículo 1 dice: En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, y acamparon a la puerta del medio, Nergal-Sarecer, Samgar-Nebo, Sarsequim el Rabsaris, Nergal-Sarecer el Rabmag, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del puerto del rey, por la puerta entre los 2 muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Ribla en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y la aprisionó con grillos para llevarla a Babilonia. Salud. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: Tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Envió, por tanto, Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzazbán el Rabsaris, y Nergal-Sarecer el Rabmag, y todos los príncipes del rey de Babilonia, enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel, y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: Ve y habla a Ebed-Melech, etíope, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes temes, porque ciertamente te libraré, y
y no caerás espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Entonces está padrísima la historia, vemos pues el cumplimiento de lo que el Señor venía diciendo capítulo tras capítulo, y Jeremías advirtiendo: arrepiéntanse, que van a venir el juicio, y entonces comienza diciéndonos que en el año 9 del rey Ezequías lo sitiaron. Y si se acuerdan más o menos en lo que hemos visto en los capítulos anteriores, como que hubo un proceso donde los sitian, pero de repente como que se van, y ahí todos dicen: puro cuento Jeremías, ¿no? Que nos iban a derrotar, que no sé qué, y de repente viene el versículo 2, y en el 11º año, trácalas, ahora sí, se abre brecha en el muro de la ciudad, entran los príncipes del rey de Babilonia, y acamparon a la puerta del medio. Y pone ahí unos nombres que qué bueno que nada más puso 3, porque si eran más me trababa la lengua. Entonces qué bueno que puso "y los demás", porque si no ya estaba complicado. Pero esto es interesante, porque al ser una ciudad tan grande, nos dice que estaban a la puerta del medio. Esto es como que derriban, entran por el primer muro, pero había como que un segundo murito en el cual ya podían atravesar, pero fueron un poco inteligentes en no meterse de una vez con todo, porque pues no sabían si había como alguna especie de trampa, alguna emboscada, algo que les pudieran estar preparando. Entonces pues ya entran y como que pues ven, plantean cómo es el terreno, y ahí es donde viene el versículo 4, que viendo los Sedequías, como que dijeron: patitas, ¿para qué las quiero? Se echaron a correr, y pues no fueron tan rápidos, ¿verdad? Los atraparon, y nos dice cuáles fueron las consecuencias. Huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, y por la puerta entre los dos muros. O sea, salieron por el otro lado, y salió el rey por el camino de Arabá. Y si se acuerdan, están a lo mejor en su misma página o una página antes, capítulo 38, versículo 17 y versículo 18. ¿Qué es lo que le había estado diciendo Jeremías al rey Sedequías, que éste no quiso escuchar? Dice el versículo 17: entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos, la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Y pues no se rindió. ¿Y qué creen que fue lo que pasó? Que el Señor cumplió su palabra. ¿Qué pasa? Versículo 5: el ejército de los caldeos los sigue, alcanzan a Sedequías, los toman, los hacen subir al Ribla donde estaba Nabucodonosor, y los sentencian. Y vamos a ver aquí que es interesante y es importante que prestemos atención a esto, sobre todo cuando estemos en una posición de liderazgo, ya sea en nuestras familias, en algún ministerio, en nuestros trabajos, en un equipo de fútbol, lo que quieran, cualquier ejemplo donde nosotros tengamos influencia. Es importante que tengamos en cuenta esto, que nuestras acciones tienen consecuencias, y esas consecuencias no únicamente van sobre nosotros, muchas veces afectan a todos aquellos a los que nos rodean. En este caso, yo creo que aquellos a los que pues tomó el ejército, y que nos menciona en el versículo más adelante que mataron a todos los nobles de Judá, no creo que hayan sido necesariamente todos aquellos que le decían a Sedequías: ay, no, puro cuento con Jeremías, no le hagas caso. Quizás también había gente inocente que sufrió, gente que tuvo que ser asesinada simplemente por la decisión de Sedequías de decir: me obstino. Decía hasta en el versículo 19 del capítulo anterior que tenía temor a los judíos, que se hayan pasado los caldeos, puro pretexto. Pero su confianza no estaba en lo que Jeremías había advertido, que todavía más era evidencia que venía de parte de Dios, y las consecuencias las cargan estas personas. Y imagínense, también dice que el rey degolló a los hijos de Sedequías en presencia de él. Para ese entonces Sedequías debería tener 32, 33 años. Entonces, ¿cuántos años podrían tener sus hijos? Quién sabe con cuántas esposas, mujeres habrá tenido hijos, pero 9, 8, 7 años. Entonces, ver la muerte de criaturitas, hasta se me enchina la piel de lo horrible que debe haber sido. Y todo, ¿por qué? Por las consecuencias de las malas decisiones y la obstinación del rey Sedequías. Entonces, es importante que meditemos en esto. Las decisiones que nosotros tomamos
no solo nos afectan a nosotros, también afectan a todos aquellos, pueden afectar a muchos o a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Y vemos que dice el versículo 8 que los caldeos pusieron fuego a la casa del rey, que nos decía el capítulo anterior, que iban a poner en fuego a la ciudad. Pusieron en fuego a la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Entonces, primera parte, Dios cumple su palabra. Llevamos 38 capítulos donde el Señor viene diciendo lo mismo. No he escuchado, pero el Señor es el mismo ayer y siempre. Nos dice la palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Entonces, Él prometió, Él cumplió y vino el juicio, y vino la caída de Jerusalén. Y continúa diciéndonos el verso 9 y verso 10. Vamos a ver como que en esta partecita cómo nos lo desmenuza un poco el capítulo. Vemos como tres grupos. El primero, que pues eran Sedequías, los generales, como que el grupo de poder. Después también se nos menciona como una tipo clase media alta, todos aquellos pues que tenían dinero, propiedades, pues que simplemente no se rindieron a los caldeos que permanecieron ahí. Nos dice el verso 9 que el resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán pues los transportó a Babilonia. Y vemos un pequeño grupo, el tercer grupo, el marginal, que podríamos ver los esclavos, los pobres. No sé si se acuerdan también en capítulos anteriores que se nos menciona en una parte, como que tal vez estos del segundo grupo dijeron, vamos a dejarlos en libertad, pues total, ya nos van a invadir, ya nos van a tomar. Y al poquito rato se desarrepienten, como que dicen, ¿saben qué? Mejor no, mejor siguen esclavos y les fue peor. Y ese pueblo marginal, esos pobres, fueron aquellos que Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo caer en tierra de Judá. A los que no tenían nada, y de no tener nada, les da viñas, les da heredades. Y no sé ustedes, pero eso me hace pensar en nosotros, de lo vil y lo especial el Señor nos ha llamado, nos ha tomado, nos ha ofrecido recompensas. Jesús mismo dice en su palabra que Él ha ido al cielo a preparar morada para que nosotros estemos ahí con Él. Y si eso no te emociona, no te enchina la piel, es como qué hermoso ver que nosotros, de lo más mínimo, sin merecer nada, el Señor haya muerto por nosotros. Lo recordamos este fin de semana, ¿no? Recordamos su muerte, su resurrección, la esperanza que hoy tenemos en Él. Y si esto no nos anima, pues hay que mover ahí un poquito nuestro corazón y ver qué está pasando, ¿no? Pero el Señor nos escogió como esos pobres, como esos mendigos, y nos tomó y ahora nos está preparando viñas, heredades en los cielos para habitar con Él. Y continúa la segunda parte de este capítulo, donde nos enseña que Dios cuida a los que confían en Él. Vamos a ver más adelante, un poco más a detalle, lo que se nos comenta de Jeremías, pero vamos a leerlo. Dice: Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, cerca de Jeremías, diciendo: toma y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Aproximadamente para este momento, Jeremías quizás llevaba 40 años en su ministerio, donde nadie lo escuchaba, nadie le creía, nadie le hacía caso. Lo metían a la cárcel, lo sacaban, lo metían de nuevo a la cárcel, lo metían al foso, lo metían aquí y allá. Nadie lo escuchaba, vivía encadenado, prisionero. Y de repente viene esta parte que dice: tómalo, líbralo, no le hagas mal, hazle como él te dijere. Entonces, seguramente todas estas profecías que había hablado Jeremías llegaron a los oídos de Nabucodonosor. Y pues para él ha de haber sido bueno escuchar que Jeremías profetizaba, que él iba a vencer, que él iba a derrotar, que él iba a conquistar. Y pues también de alguna manera ver todo esto que se va cumpliendo como que lo hace entender un poco. Y es chistoso porque muchas veces pues a los no creyentes o a todos aquellos que viven fuera del cristianismo como que suelen a veces estar más perceptibles a cosas que están pasando, y pues estás como un poco con pena, ¿no? Porque nosotros, debiendo estar más en la palabra, en la oración, a veces nuestros ojos también pueden estar un poco cegados y no vemos la realidad de las cosas. Y aquí el Señor cuida de Jeremías,
envían a Nabuzaradán para que lo guarde, lo liberan, le quitan las cadenas estando pues él en el patio de la cárcel y lo entregan a Gedalías, hijo de Ahicam. Y les digo, más adelante vamos a ver como el desarrollo de este proceso, y dice que vivió entre el pueblo. Y después nos trae a memoria y nos habla de un personaje súper importante que nos habló el capítulo pasado, que es Ebed-Melech, ese etíope que escuchó lo que estaba profetizando Jeremías, escuchó que lo habían metido en la cárcel, intercedió por él ante Sedequías y le dijo, ayúdalo, sácalo, no sea que venga mal contra ti, no sé qué tanto. Y sale Jeremías de estar en la cisterna, ahí lo tenían, lo sacan gracias a este hombre. ¿Y qué nos dice el versículo 15? Que vino palabra de Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel, diciendo, ve y habla a Ebed-Melech etíope, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya, pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerás espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Entonces, no le dice porque fuiste e intercediste por Jeremías, lo ayudaste a sacarlo de la cisterna, porque le dice porque tuviste confianza en mí. Y no sé, ustedes me recuerdan mucho Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que nos dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es don de Dios, para que no nos gloriemos. Entonces, no somos justificados delante del Señor por medio de obras. No hay nada que nosotros podamos hacer en nuestras propias fuerzas para alcanzar esa libertad que da el Señor. Dice que si al que Él hace libre es verdaderamente libre. ¿Cuánto más pensando, como dice, en aquel día? Aquí lo está poniendo en una perspectiva donde iba a venir la caída, donde iba a venir muerte, donde iba a venir espada, donde iba a venir hambre. Y le dice, en ese día donde caigan y donde vaya a haber muerte, no te preocupes, yo te voy a librar. Y el día de hoy hay otro, en aquel día que nos habla la palabra, ese día donde el Señor va a venir, no como oveja, no como cordero, va a venir como rey, va a venir como juez, como león, va a venir a tomar lo que es suyo, y Él va a librar a todo aquel que haya confiado en Él, que su confianza esté puesta en Jesús, no el que haya hecho más o el que haya hecho menos, sino el que haya puesto su confianza en Jesús. Entonces, ¿cómo estamos viviendo al día de hoy? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Está en nosotros? ¿Está en alguien más? ¿Está en lo que podamos hacer o dejar de hacer? ¿O está en lo que meditamos el domingo, en lo que Jesús ya hizo en la cruz? Entonces, si nuestra confianza está en Jesús, si nuestra confianza está en la obra redentora de la cruz, podemos estar tranquilos que en aquel día el Señor también nos va a librar a nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está puesta en Él. Continuamos capítulos 40 y 41. Dice el capítulo 40, palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia de Jeremías y le dijo, Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar, y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz, por eso os ha venido esto. Y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenía en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve por donde mejor y más cómodo te parezca ir. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo. O ve donde te parezca más cómodo ir. Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente y le despidió. Entonces es curioso porque se nos menciona en el capítulo anterior pues que estaba en el patio de la cárcel, lo liberaron, lo sacan, y después nos vuelve a decir aquí en el capítulo 40
que estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Judá, de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia, ahí lo liberan. Entonces es como curioso porque en ese proceso como que lo liberan, pero como que hay un desorden, los empiezan a sacar a todos tal vez, y ahí se dan cuenta que va Jeremías con todos y dicen, hey, se acuerdan que le dijeron, cuídalo, vela por él, hazle bien a él, no le hagas mal, lo liberan y le recuerda a este Nabuzaradan, le dice, oye, se está cumpliendo simplemente lo que habías dicho, y les da la causa de por qué, lo que tanto tiempo estuvo diciendo Jeremías lo vuelve a afirmar, dice, porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz. Y luego es bien bonito porque le dice, hey, está esto, puedes venir, está Gedalías como rey, puedes ir con él te puede cuidar, si no, puedes ir por el otro lado, o sea, está libre de hacer lo que quieras. Después de tantos años de cadenas, el día de hoy eres libre, puedes ir a donde quieras. Y no solo eso, te dijo, si te quedas, yo te voy a cuidar. Entonces, después de tanto tiempo de Jeremías estar en el lodo, en la basura, en las cárceles, de repente hay alguien que viene y lo cuida y dice, yo voy a velar por ti. Todavía le da provisiones, le da un presente, quizás dinero, quizás comida, no sé, lo que haya necesitado para sobrevivir, por si él decidía irse pues, a terrenos donde no podía tal vez velar él por él, y lo despide. Y dice el versículo 6, se fue entonces Jeremías a Gedalías, al final de cuentas escucha el consejo, va con Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Verso 7, cuando todos los jefes del ejército que estaban por el campo, ellos y sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, para gobernar la tierra, y que le habían encomendado los hombres y las mujeres y los niños y los pobres de la tierra que no fueron transportados a Babilonia, vinieron luego a Gedalías en Mizpa, esto es, Ismael, hijo de Netanías. Póngale atención a ese nombre porque es un personaje que va a jugar un papel clave. Joanán y Jonatán, hijos de Carea, Seraías, hijo de Taumet, los hijos de Efai Netofatita, y Jesanías, hijo de Macateo, ellos sí son hombres, estos nombres son como un trabalengua. Y les juró Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, a ellos y a sus hombres, diciendo, no tengan temor de servir a los caldeos, habiten en la tierra y sirvan al rey de Babilonia, y les irá bien. Lo mismo que les habían dicho tiempo antes, ríndanse, sirvan a Babilonia y les va a ir bien. Y les vuelvo a decir lo mismo, no tengan miedo, no tengan temor de servir a los caldeos, habiten en la tierra, sirvan al rey y les va a ir bien. Y he aquí que yo habito en Mizpa para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros. Mas ustedes tomen el vino, los frutos del verano y el aceite, pónganlos en sus almacenes, quédense en las ciudades que han tomado. Asimismo todos los judíos que estaban en Moab y entre los hijos de Amón y en Edom y los que estaban en todas las tierras, cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado a algunos en Judá y que habían puesto sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, todos estos judíos regresaron entonces a todos los lugares a donde habían sido echados, y vinieron a tierra de Judá, a Gedalías en Mizpa, y recogieron vino y abundantes frutos. Entonces Gedalías era alguien de confianza, al punto que pues, cuando escuchan todos los que habían huido por temor a los pueblos de alrededor, escuchan que Gedalías está ahora a cargo, y les da esa confianza y empiezan a regresar a la tierra de Judá. Y continuamos en el verso 13. Y Joanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban en el campo, vinieron a Gedalías en Mizpa, y le dijeron, ¿no sabes que Baalis, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Mas Gedalías, hijo de Ahicam, no les creyó. Entonces Joanán, hijo de Carea, habló a Gedalías en secreto en Mizpa, diciendo, yo iré ahora y mataré a Ismael, hijo de Netanías, y ningún hombre lo sabrá, porque te ha de matar, y todos los judíos que se han reunido a ti se dispersarán y perecerá el resto de Judá. Pero Gedalías, hijo de Ahicam, dijo a Joanán, hijo de Carea, no hagas esto, porque es falso lo que tú dices de Ismael. Y spoiler alert, vamos a ver el capítulo 41, que era cierto lo que le habían dicho, la advertencia que le habían dado de que le iban a dar gran Caralacán, era cierta.
Pero aquí, no sé, me llama mucho la atención ver esto, porque seguramente la advertencia que le dieron, él sabía que era cierta en alguna manera. Quizás no tenía todas las evidencias, quizás no estaba al 100% seguro. Y esto, me gustaría que meditemos en esto desde una perspectiva Calvary. ¿Por qué lo digo? Porque sí, se equivocó de alguna manera Gedalías, pero se equivocó del lado de la gracia. ¿A qué me refiero? No, él pudo haber dicho, sí, mátalo, con la autoridad que tenía y con los rumores, lo que le pudo haber dicho, bien pudo haber dicho, dale, mátalo, queda entre tú y yo, y no pasa nada. Y vemos que también tiene consecuencias el que haya dicho que no a esto, gente inocente muere, vamos a ver más adelante, pero de alguna manera en su corazón, él como que él le dio otra oportunidad y dijo, no creo que vaya a pasar esto, no creo que se atreva, y si se atreve, pues bueno, ya ni modo, ¿no? No nos lo dice, pero yo me quiero poner en su lugar y pensar como que en esa manera. Y cuántas veces nosotros con cosas más insignificantes, y hablo desde también un punto personal, yo poniéndome en ese lugar, tantita cosa que hemos visto, y como aquellos que con Jesús lo crucifíquenle, y queriendo juicio, y queriendo aplicar ley, y queriendo aplicar condenación, pero nos olvidamos de la gracia con la que hemos sido tratados, la gracia con la que el Señor nos anima y nos llama a tratar a los demás, y caemos en esa ley y en esa condenación, que muchas veces lo que eso produce son heridas, son corazones rotos, son relaciones rotas. O sea, debe haber disciplina, sí, debe haber consecuencias y el Señor se encarga de eso, pero nosotros muchas veces queremos y tomamos el lugar que solamente le corresponde al Señor, haciendo justicia por nuestra propia mano, por nuestros propios medios, por nuestro propio beneficio, porque aquí él puede dicho, para que no me maten, pues mátalo, pero él decidió decir, no, es falso, tal vez le dio otra oportunidad. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos la oportunidad de dar otra oportunidad, de buscar la gracia, y que el día que estemos delante del Señor, a lo mejor poniéndonos en el lugar de Gemalías, llegar delante del Señor y decir, sí, me equivoqué, pero llegar con la conciencia de alguna manera limpia delante del Señor y decir, preferí equivocarme del lado de la gracia, que a lo mejor del otro lado y hubiera sido falso y lo mandan a matar y nada más sale mal, es algo más con lo que cargarlo. Entonces, pues, si no han leído, los de aquí sí, pero si no han leído Distintivos Calvary, los animo a leerlo. Vemos cómo nos habla de eso, que es como lo que como iglesia, como Calvary queremos, la supremacía de la gracia sobre la ley, no evitando las consecuencias que debe haber sobre el pecado, no evitando y haciendo a un lado la disciplina que es necesaria cuando hay pecado, pero abordando las situaciones con gracia y no con juicio, porque el juicio puede lastimar mucho. Entonces vamos a ver el capítulo 41, ahora sí el spoiler que les había dado. Aconteció en el mes séptimo que vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real, y algunos príncipes del rey y 10 hombres con él, a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y comieron pan juntos ahí en Mizpa. Y ¿qué pasó? Verso 2, se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mizpa, y a los soldados caldeos que allí estaban. Y no se queda ahí. Versículo 4. Sucedió además, un día después de que mató a Gedalías, cuando nadie lo sabía aún, que venían unos hombres de Siquem, de Silo y de Samaria, 80 hombres, y raídas las barbas, y rotas las ropas, y rasguñados, y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar a la casa de Jehová. Y de Mizpa les salió al encuentro, llorando, Ismael, el hijo de Netanías, un dramático y falso. Y aconteció que cuando los encontró les dijo,
venid a Gedalías, hijo de Ahicam. Y cuando llegaron dentro de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, los degolló y los echó dentro de una cisterna, él y los hombres que con él estaban. Mas entre aquellos hombres fueron hallados 10 hombres que dijeron a Ismael: no nos mates, porque teníamos en el campo tesoros de trigo y cebadas y aceites y miel. Y los dejó y no los mató entre sus hermanos. Y la cisterna en que echó Ismael todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Gedalías era la misma que había hecho el rey Asa a causa de Baasa, rey de Israel. Ismael, hijo de Netanías, la llenó de muertos. Entonces, qué duro, ¿no? Qué duro ver esto y recordando un poco en este tema de qué lugar nosotros ocupamos en una situación, si nosotros queremos condenar, queremos matar en cierto sentido por decisiones propias, por beneficios, por intereses. Es bueno que recordemos que no nos compete a nosotros decidir de cierta manera quién vive o quién muere. Al final vamos a ver qué pasa con Ismael. Nadie escapará del juicio de Dios. A nosotros no nos corresponde tomar ese lugar, pero es el Señor el que se va a encargar de tomar en sus manos las acciones que han de suceder. Y continúa diciendo en el versículo 10: después de haber matado a todos estos, metiéndolos en la cisterna, llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa. A todos los que estaban ahí con Gedalías, a los que no mató, se los llevó. A las hijas del rey, a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado Nabuzaradán a Gedalías, los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Ya quería hacer una alianza con los enemigos, y oyeron Joanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él, todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías. Entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías, y lo hallaron junto al gran estanque que está en Gabaón. Y aconteció que cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Joanán, hijo de Carea, y a todos los capitanes de la gente de guerra que estaban con él, se alegraron. Imagínense, después de estar en ese temor y ver que ya se lo están llevando otra vez, que ya los habían liberado, y ir cautivos de nuevo ahora con otro que había matado al que les caía bien después de tanto y todo este rollo, vienen y otra vez están y ven a estos, a los buenos, y dicen, se ponen contentos, corren con él. Todo el pueblo que Ismael había traído cautivo de Mizpa se volvió, verso 14, y fue con Joanán, hijo de Carea. Pero entre tanto relajo, tanto que todos corriendo y todo, Ismael, hijo de Netanías, escapó delante de Joanán con 8 hombres y se fue a los hijos de Amón. Entonces logra escapar. Uno hubiera querido, ¿no? Ojalá que lo atrapen y le den cuello porque se pasó de lanza, los mató, no sé qué. Y este se escapó. Según yo, ya no se vuelve a saber nada de él. Pero es por eso lo que les decía. Algún día, escapado o no escapado, todos vamos a enfrentar el juicio delante del Señor por lo que hayamos hecho, donde hayamos puesto nuestra confianza. Y con eso vamos a cerrar más adelante, pero nadie va a escapar del juicio de Dios. Nuestras acciones, por más que querramos huir y escondernos del Señor, es inevitable. Entonces, tengamos eso en mente y terminemos con versículos 16 al 18. Pero Ismael, al verso 16, y Joanán, hijo de Carea, todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban, tomaron a todo el resto del pueblo que había recobrado de Ismael, hijo de Netanías, a quienes llevó de Mizpa, después que mató a Gedalías, hijo de Ahicam, hombres de guerra, mujeres, niños y eunucos que Joanán había traído de Gabaón. Y fueron y habitaron en Jerut-Kimam, que está cerca de Belén, a fin de ir y meterse en Egipto, a causa de los caldeos, porque los temían por haber dado muerte a Ismael, hijo de Netanías, a Gedalías, hijo de Ahicam, al cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Entonces, está como que muy loca la historia, ¿no? De repente, este Ismael que sale y
sale con sus caretas y se hace el muy amigo y con el cuchillo por la espalda, bueno, más bien fue en el cuello, y de repente sale como que se hace el triste y mata a otros. Pero a final de cuentas, como conclusión, primero, lo vimos en los primeros versículos, es importante que seamos conscientes de nuestras decisiones, que lo que hagamos o lo que dejamos de hacer afecta a quienes están a nuestro alrededor. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué están basadas nuestras decisiones? ¿Están basadas en nuestros propios intereses? ¿Están basadas en los intereses de otros? ¿O están basadas en el temor del Señor? En lo que nos dice su palabra. Muchas veces puede parecer lo loco, lo ilógico, lo irracional, pero nosotros podemos estar seguros que si confiamos en lo que dice la palabra, que si estamos atentos, escuchando su voz, vamos a tomar la decisión correcta, aunque no lo parezca. Porque como a Jeremías y como al etíope, el Señor nos respalda. El Señor respalda a los que ponen su confianza en Él. ¿En quién o en qué está puesta nuestra confianza? Nuevamente, en nosotros, en nuestros bienes, en las personas a nuestro alrededor. Están puestas en nuestro Señor, en su palabra, en las promesas que Él ha dejado para nosotros, que son fieles, que son verdaderas. Si nuestra confianza está en el Señor, podemos vivir tranquilos. ¿Por qué? Porque en aquel día, poniéndolo en el día del Señor, poniéndolo en nuestro día a día, el Señor nos va a librar. Él va a estar con nosotros. Y si el Señor es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia nos enseña en el Evangelio de Juan, nos dice el Señor Jesús, que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos. Él ha vencido al mundo. Él nos invita a llevar su yugo, que es ligero, y su carga, que es fácil. Entonces, procuremos siempre también la gracia sobre la ley. Procuremos amar, procuremos perdonar. Si hay alguna relación que hayamos lastimado por ser duros, por ser, sí, quizás egoístas, quizás religiosos, el Señor nos da la oportunidad de acercarnos, pedir perdón y buscar en amor y en gracia restaurar esas relaciones, pero siempre procurando gracia, procurando amor. Y bueno, por último, el Señor siempre cumple lo que promete. Y es importante que tengamos eso en mente, porque si le creemos, eso va a afectar nuestra manera de vivir. Porque la manera en la que vivimos demuestra dónde está puesta nuestra confianza. Y si nosotros decimos creer en el Señor, si nosotros nos decimos llamar cristianos, pero nuestra vida, el fruto que está dando es fruto podrido, ni siquiera estamos dando fruto, es bueno que esto llame nuestra atención y le pidamos al Señor que nos examine a través de su palabra, porque si nosotros estamos en Él, dice su palabra que separados de Él nada podemos hacer. En Él vamos a dar buen fruto, fruto de vida eterna. Y vamos a cerrar en el Salmo 1. Se me acaba de venir el Salmo 1 a la mente. Vamos a cerrar leyendo los primeros versículos del Salmo 1 y con eso vamos. Recordando que si nuestra confianza está en el Señor, podemos vivir tranquilos. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Señor Padre, Padre bueno, Padre fiel, perdónanos, Señor, por cuanto hemos pecado contra ti. Perdónanos por aquellas veces donde hemos sido duros, Señor, con todos aquellos a nuestro alrededor. No hemos mostrado
mostrado gracia, no hemos mostrado misericordia y amor como tú lo has hecho con nosotros, Padre. Perdónanos también por todas aquellas veces en las cuales nuestra confianza no ha estado puesta en ti, Señor, donde hemos puesto nuestros ojos en nosotros, en nuestras circunstancias, en nuestra condición, y nos hemos olvidado, Señor, de la gracia que tú nos das, que no es por obras, Señor, sino que es por fe, que todo aquel que en ti confía, todo aquel que se deleita en tu palabra y en ella medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto, Señor, fruto en abundancia, que su hoja no cae, que todo lo que hace prospera, Señor. Ayúdanos a amar como tú amas, Señor. Ayúdanos a mostrar gracia de la gracia que hemos recibido, Señor. Y Padre, enséñanos a vivir de la manera que tú quieres, dándonos hambre y sed por tu palabra, Señor. Haciéndonos hombres y mujeres de oración, Padre, que viven conforme a lo que tu palabra nos enseña, Señor. Con el ejemplo que tú nos has dado, con el amor que tú nos has amado, Señor. Con el que te hiciste obediente hasta la muerte de cruz, Padre. ¿Cuánto más nosotros? Enséñanos, Padre, a vivir preparados, esperando el día que tú nos llames a tu presencia o que tú vengas y nos tomes, Señor. Que nos halles haciendo como a ti te agrada, Señor. Que podamos vivir como hijos tuyos, como hijos del único y Señor Jesucristo, Padre. Así que ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Ponemos la vida de tu iglesia en tus manos, Señor. Ayúdanos a crecer en gracia, en amor y en fe. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.